Feliz cumpleaños, Ana. El coro de voces llenó la sala de mis padres mientras mi hermana soplaba las velas de su elaborado pastel. A sus 35 años, todavía insistía en que los cumpleaños fueran un gran evento familiar. Yo me quedé atrás, mirando a través del lente de mi cámara mientras capturaba el momento, con mi esposo Mike a mi lado. Fue entonces cuando mi madre sacó los viejos álbumes de fotos. Miren lo que encontré mientras limpiaba el ático, anunció, dejando caer 3 polvorientos álbumes de cuero sobre la mesa de centro. Son de cuando ustedes eran niñas. Noté cómo la mano de mi padre se apretaba alrededor de su copa de vino. Pero en ese momento no le di importancia. Ojalá hubiera prestado más atención a esa primera señal de alerta. La familia se reunió alrededor mientras mamá abría el primer álbum. Había las típicas fotos vergonzosas de bebés, retratos escolares y vacaciones familiares. Ana se derretía con cada imagen, recordando detalles que yo había olvidado. Recuerdo esa Navidad cuando papá se disfrazó de Santa y se quedó atorado en la chimenea, rió, señalando una foto de nuestro padre cubierto de hollín. Entonces llegamos a las fotos del verano de 1993. El verano en que todo cambió, aunque ninguno lo sabía en ese momento. Son de la casa del lago, dijo mamá, suavizando la voz. El último verano que pasamos ahí. Sentí a Mike tensarse junto a mí antes de siquiera registrar lo que estaba viendo. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos hacia una foto en particular. Nuestra familia posaba en el porche de la casa del lago, todos sonriendo y con ropa de verano. Kate, susurró, señalando la imagen. ¿No lo ves? Al principio, no. Solo me vi a mí, de 8 años, con la sonrisa chueca y la piel enrojecida por el sol. Ana, con 5, abrazando su conejo de peluche favorito. Mamá y papá, jóvenes y despreocupados. Pero entonces Mike señaló la ventana detrás de nosotros. Y el reflejo, dijo. Ahí lo vi. En el reflejo de la ventana, parcialmente oculto pero inconfundible, estaba una figura. Una mujer con un vestido azul mirando como nos tomaban la foto familiar. Una mujer que se parecía exactamente a mi tía Marie. El problema, mi tía Marie había desaparecido 3 días antes de que se tomara esa foto. Su auto fue encontrado abandonado en una gasolinera a 80 kilómetros de ahí. Nunca la volvieron a ver. La habitación quedó en silencio. Pude oír el tic-tac del viejo reloj de pie, el zumbido del ventilador de techo y el repentino latir acelerado de mi corazón. «Es imposible», susurró Ana, acercándose más. Nos dijeron que se había ido de la ciudad, que había empezado una nueva vida en otro lugar. Miré a mis padres. Mamá estaba pálida, las manos temblándole mientras intentaba cerrar el álbum. Pero la reacción de papá fue la más reveladora. Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándonos la espalda. «Es solo una sombra», dijo con firmeza, sin voltearse. «Un truco de luz. No deberíamos hablar de esto». Pero no era una sombra. La figura era demasiado clara, demasiado distintiva. Reconocería a mi tía Marie en cualquier lugar. Había sido mi tía favorita, la que me enseñó fotografía, la que apoyó mis sueños cuando mis padres querían que fuera más práctica como Ana. «Papá», dije lentamente. «¿Qué pasó realmente con la tía Marie?» Se giró entonces, y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi padre: miedo. «Catherine, déjalo. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». Pero yo no podía dejarlo. Esa foto lo cambió todo. La versión oficial de que la tía María había huido de un matrimonio problemático y comenzado de nuevo nunca me había convencido. Ella me habría contactado. Nunca habría desaparecido sin decir nada. Mike sacó su celular y tomó una foto de la imagen antes de que mamá pudiera cerrar el álbum. Siempre detective, así era bueno en su trabajo en informática forense. En la fecha, murmuró. 15 de agosto de 1993. 3 días después de que se reportara su desaparición. Ana empezó a llorar en silencio. Recuerdo ese día. Mari iba a llevarme de compras para mi primer día de kinder. Me lo prometió. Mamá se levantó de golpe, recogiendo los álbumes. «Oh, basta. Esto se supone que es una celebración. Ana, vamos a cortar el pastel». Pero el daño ya estaba hecho.
La fachada cuidadosamente mantenida de nuestro pasado familiar se había agrietado, revelando algo oscuro bajo la superficie. Algo que había permanecido oculto por 30 años. Mientras todos se movían incómodos hacia el comedor, yo me quedé atrás, mirando el lugar donde había estado la foto. Mike me apretó el hombro. Vamos a descubrir la verdad, me prometió en voz baja. Asentí, mi mente corriendo a toda velocidad, porque había algo más en esa foto que no había mencionado. En el reflejo, la tía Marie no solo estaba de pie. Sostenía algo que parecía un sobre. Y recordé, de pronto y con total claridad, lo último que me había dicho. Katie, si algo me pasa, busca detrás del panel del cuarto oscuro. Promételo. Había olvidado esa conversación por 30 años. Pero al ver esa foto, todo volvió. El cuarto oscuro que había construido en el sótano de la casa del lago. El panel que ella misma había instalado. La manera en que me hizo prometerlo con tanta seriedad, tan diferente a su carácter alegre. Vi a mi padre mirándome desde el comedor. Su expresión era indescifrable. Sabía que yo había visto algo en esa foto, algo más que el reflejo de Marie. Y por primera vez en mi vida, tuve miedo de lo que mi padre pudiera hacer para mantener el pasado enterrado. Pero yo tenía que saber la verdad. Se lo debía a la tía Marie. La casa del lago había sido vendida hace años, pero yo sabía exactamente por dónde empezar a buscar. Porque nadie más sabía que yo había conservado la llave del cuarto oscuro. Durante todos estos años la había llevado colgada en una cadena al cuello, como recordatorio de mi tía desaparecida. Era hora de abrir la verdad. El viaje a la casa del lago se sintió irreal. Mike iba a mi lado, revisando registros de propiedad en su tableta, mientras yo sostenía el volante con fuerza. La llave del cuarto oscuro pesaba contra mi pecho. La casa ha estado vacía por 2 años, dijo. Fue embargada después de que los últimos dueños no pudieran seguir pagando. No había sistema de seguridad instalado. Asentí, intentando ignorar el nudo en mi estómago. Después de que terminó la fiesta de cumpleaños de Ana, las cosas se pusieron tensas. Papá me llevó aparte, con la voz baja y amenazante. Y deja el pasado en paz, Catherine. No tienes idea de lo que estás provocando. Pero su advertencia solo fortaleció mi determinación. ¿Qué podía ser tan terrible para que mi padre, el hombre que me enseñó a siempre buscar la verdad, quisiera mantenerlo enterrado? La casa del lago apareció al doblar la curva, una sombra de lo que alguna vez fue. La pintura se pelaba de las tablas de madera y las malas hierbas invadían el jardín que antes era hermoso, donde la tía Marie me había enseñado sobre diferentes flores. La escena me hizo doler el corazón. ¿Lista?, preguntó Mike, apretando mi mano. Aparcamos detrás de la casa, fuera de la vista de la carretera principal. La cerradura de la puerta trasera fue fácil de forzar para Mike, y decidí no cuestionar sus habilidades para hacerlo. El olor a encierro y abandono nos golpeó al entrar. Todo estaba diferente, pintura nueva, muebles distintos abandonados por los últimos dueños, pero la distribución seguía igual. Me dirigí a la puerta del sótano, la luz de mi linterna recorriendo las paredes. El cuarto oscuro era su santuario, le expliqué a Mike mientras bajábamos las escaleras. Papá nunca bajaba aquí. Decía que los químicos le daban dolor de cabeza, pero una vez Marie me confesó que él tenía miedo de lo que la oscuridad podía revelar. La puerta del cuarto oscuro seguía ahí, aunque alguien la había pintado del mismo color beige que las paredes del sótano. Mis manos temblaban mientras encajaba la llave en la cerradura. Giró con un clic suave. Adentro, la habitación estaba vacía, salvo por los mostradores y gabinetes empotrados en las paredes. Ya no quedaba equipo, pero casi podía oler el aroma familiar de los químicos de revelado que antes llenaban ese lugar. El panel, susurré, pasando mis manos por la pared. Tiene que estar aquí en algún lado. Mike empezó a revisar los gabinetes mientras yo inspeccionaba cada centímetro de pared. Después de 20 minutos de búsqueda, la frustración comenzaba a invadirme. Entonces Mike me llamó. Kate, mira esto. Señalaba lo que parecía un simple tramo de rodapié, pero al arrodillarme lo vi, un diminuto símbolo de visor fotográfico tallado en la madera. Ayúdame a quitarlo, dije. Juntos logramos desprender el rodapié. Detrás había un pequeño hueco, y dentro, un sobremanila amarillento por el tiempo. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había fotografías, docenas de ellas, y una carta escrita a mano.
Querida Katie, comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Desde hace meses sospecho que Thomas, tu padre, está involucrado en algo peligroso. Al principio pensé que solo eran deudas de juego, pero es peor que eso. La carta continuaba detallando cómo mi padre se había enredado con un grupo de políticos y empresarios locales que operaban un elaborado esquema de fraude. La tía María había descubierto pruebas de sus crímenes, pruebas que fotografió y escondió ahí. Las fotos, dijo Mike, extendiéndolas sobre el mostrador. Mostraban reuniones en estacionamientos oscuros, documentos intercambiados, rostros que reconocí de viejas noticias sobre corrupción en nuestro pueblo. Mira las fechas, susurré. La última foto fue tomada el día antes de que la tía Marie desapareciera. Pero fue el párrafo final de su carta lo que me heló la sangre. Katie, si algo me pasa, debes saber que tu padre está directamente involucrado. Lo enfrenté con las pruebas. Pensé que podría razonar con él. Me dijo que tenía dos opciones: aceptar el dinero que ofrecían y desaparecer, o simplemente desaparecer. Dejo estas fotos aquí porque sé que algún día las encontrarás. Siempre fuiste la que hacía preguntas, la que miraba más allá. Siento no estar ahí para ver en la mujer maravillosa que te convertirás. La vista se me nubló con lágrimas. Todos esos años creyendo que nos había abandonado, y en realidad había sido amenazada, obligada a irse para protegerse, y quizá para protegernos también. Kate, dijo Mike en voz baja, levantando una última foto. En ella aparecía mi padre junto con otros dos hombres, cargando algo pesado en la cajuela de un auto. La fecha, 12 de agosto de 1993, la noche en que la tía Marie desapareció. El sonido de pasos en la planta alta nos dejó helados. Catherine, la voz de mi padre retumbó. Sé que estás ahí abajo. Tenemos que hablar. Mike guardó rápidamente las fotos y la carta en su chaqueta. Yo me quedé junto a la puerta del cuarto oscuro, con el corazón latiéndome con fuerza, mientras los pasos de mi padre descendían por las escaleras. La verdad sobre la tía Marie finalmente salía a la luz, pero tenía un presentimiento terrible. No era el único secreto que estaba a punto de revelarse. Sube, papá. Le grité, intentando mantener la voz firme. Pero al extender la mano hacia la puerta, noté algo más tallado en la pared. Algo que antes había pasado por alto, una serie de números y, debajo, dos palabras que me dejaron helada. Encuéntrala. Mi padre apareció al pie de las escaleras, su silueta bloqueando la débil luz de arriba. Parecía más viejo, con el peso de 30 años de secretos reflejado en la caída de sus hombros. Las fotos, dijo en voz baja. Entrégamelas. Mike dio un paso al frente, poniéndose ligeramente delante de mí. Que eso no va a pasar, Thomas. Yo apretaba los números tallados, que ya había copiado rápidamente en mi celular. Encuéntrala. Las palabras resonaban en mi cabeza. ¿Era posible? ¿Podría la tía Marie seguir viva después de todos estos años? No entiendes en lo que te estás metiendo, dijo papá, avanzando un paso. Los hombres de esas fotos siguen siendo poderosos, siguen siendo peligrosos. ¿Tan peligrosos como para hacer desaparecer a la tía Marie? Le solté. ¿O fuiste tú quien lo hizo? Su rostro se quebró por un instante, dejando ver algo que nunca había visto antes: arrepentimiento. Intenté protegerla. Le ofrecí dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Pero era terca, como tú. Dijo que tenía pruebas y que iba a exponerlo todo. Entonces la elegiste a ella sobre tu propia hermana. Elegí mantener a mi familia a salvo, respondió con brusquedad. La habrían matado, Catherine. Así al menos tenía una oportunidad. La mano de Mike encontró la mía en la oscuridad, apretándola con suavidad. Los números, susurró. Son coordenadas. De pronto todo encajó: la ubicación de la casa del lago, la fecha exacta de la foto, los números tallados como último recurso. La tía Marie no solo había dejado pruebas, había dejado un rastro. ¿Dónde está? Exigí. El rostro de papá se endureció. Déjalo ir, Catherine. Por favor, por tu propia seguridad. ¿Cómo tú la dejaste ir? Saqué mi celular y lo levanté para que viera la pantalla. Estas coordenadas, papá, ¿y qué encontraríamos si las seguimos? De pronto se lanzó hacia mí, intentando arrebatarme el teléfono.
pero Mike fue más rápido. En el forcejeo, algo cayó del bolsillo de mi padre. Una llave pequeña, idéntica a la que yo llevaba colgada al cuello. El sótano quedó en silencio mientras todos la mirábamos. Te quedaste con tu llave, susurré. Todos estos años dijiste que nunca bajabas aquí, pero guardaste la llave de su cuarto oscuro. Papá se sentó pesadamente en el último escalón, derrotado. Revisaba cada pocos años, admitió. Para asegurarme de que la evidencia siguiera oculta. ¿Protegerla o protegerte a ti mismo? Ambas, respondió, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Ella está viva, Catherine. Vive con otro nombre en Oregón. Esas coordenadas llevan a una caja de seguridad en Portland. Le he estado enviando dinero, asegurándome de que siga oculta. Sentí que las rodillas me flaqueaban. Mike me sostuvo antes de que cayera. Llévame con ella, exigí. Katie, no puedo. Me lo debes, papá. Se lo debes a ella. 3 días después, estábamos afuera de una pequeña librería en Portland. A través de la ventana, vi a una mujer de cabello plateado acomodando libros en un estante. Incluso después de 30 años, la reconocí de inmediato. Abrió este lugar hace 5 años, explicó papá en voz baja. Libros y fotografía. Siempre amó ambas cosas. Me giré hacia él. Esos hombres de las fotos, los que protegiste. La mayoría ya están muertos, dijo. O en prisión por otros crímenes. Los que siguen vivos están demasiado viejos para preocuparse por historia vieja. Entonces, ¿por qué seguir ocultándola? Costumbre, admitió. Miedo, vergüenza. Mike me tocó suavemente el brazo. Ve, me dijo. Nosotros te esperamos aquí. La campanilla sobre la puerta sonó cuando entré. Aunt Marie levantó la vista. Su sonrisa de librera practicada se congeló al ver mis ojos. Katie, susurró. Saqué de mi bolso la vieja foto, la que había iniciado todo. Encontré lo que me dejaste, dije con la voz temblorosa. Al fin entendí tu último mensaje. Ella salió de detrás del mostrador lentamente, como en un sueño. Sabía que lo harías, respondió suavemente. Siempre fuiste la que veía las cosas con claridad. Cuando me abrazó, respiré el aroma familiar de su perfume. Él mismo, después de tantos años. Por encima de su hombro, vi entrar a papá y a Mike. Thomas, dijo ella, sin soltarme. Marie, la voz de papá se quebró. Lo siento. Fui un cobarde. Y sí, admitió ella. Pero me mantuviste viva, mantuviste a Katie a salvo. Tal vez ahora es momento de que dejemos de escondernos. Esa noche, estábamos en el departamento de Marie, arriba de la librería, mirando 3 décadas de fotos que había tomado en su nueva vida. Había viajado, enseñado fotografía, construido una existencia tranquila pero hermosa. Y te extrañé todos los días, me dijo, acariciando mi rostro. Pero sabía que algún día encontrarías esa llave. Que entenderías esos números. Siempre fuiste la que podía ver la verdad en una imagen. Mirando a mi familia reunida, la fuerza silenciosa de Mike, el arrepentimiento aceptado de papá, el espíritu resiliente de Marie, entendí que a veces la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, encuentra el camino hacia la luz. Y a veces, en esa luz, encontramos no solo respuestas, sino redención. Bienvenida a casa, tía Marie, susurré.